Hoy vamos a trabajar con una herramienta numérica sencilla pero poderosa, el método de Euler. Este método es ideal para estimar cómo varían parámetros en el tiempo cuando no tenemos solución analítica directa. En bioprocesos, lo usamos para predecir la evolución de la biomasa, el consumo de sustrato o la formación de producto en sistemas discontinuos o en arranque de procesos continuos. Vas a ver que con una función de tasa, una condición inicial y un t bien definido, ya puedes construir una simulación básica, y desde ahí, tomar decisiones técnicas. Entramos en una fase interesante, la realidad operativa. Un bioreactor en modo continuo no aparece mágicamente en estado estacionario, primero debe arrancar. En este caso de inicio, la acumulación no es cero. Las concentraciones cambian momento a momento. Miren las ecuaciones superiores. Aquí retomamos el término diferencial, dx sobre dt. Al despejar las derivadas, vemos que la velocidad de cambio es la resta entre lo que el sistema produce biológicamente y lo que el flujo hidráulico se lleva. Como resolver estas ecuaciones diferenciales analíticamente puede ser complejo, usamos métodos numéricos. Aquí entra el método de Euler. La premisa es transformar esos diferenciales infinitesimales, las d, en incrementos finitos o deltas. Fíjense en la parte inferior. Calculamos el delta X y delta S multiplicando la velocidad de reacción neta por un intervalo de tiempo, el delta T. Básicamente, predecimos el futuro paso a paso. Pero ojo, para que esta simulación sea fiel a la realidad, el tamaño de ese paso de tiempo, el delta T, debe ser muy pequeño, con relación al tiempo de proceso. Muy bien, entremos en el cerebro del algoritmo. Para programar el método de Euler y simular el arranque del reactor, debemos seguir un orden lógico estricto en cada paso de cálculo. Lo primero que deben notar es que los balances de biomasa y sustrato se resuelven simultáneamente. ¿Por qué? Porque la velocidad de crecimiento, mu, depende de la concentración de sustrato que haya en ese instante preciso. Observen el lado izquierdo. Para cada intervalo de tiempo, o paso, y, primero calculamos la velocidad específica de crecimiento, mu sub i, utilizando la ecuación de Monod. Con este valor, determinamos la velocidad específica de consumo de sustrato, Q sub S. Aquí hacemos una consideración importante, observen que se calcula simplemente dividiendo mu entre el rendimiento máximo YXS. En esta etapa de programación, solemos despreciar el coeficiente de mantenimiento. La razón es que, durante el arranque, las células están en plena fase exponencial y la mayor parte de la energía se dirige a crear nueva biomasa, haciendo que el gasto por mantenimiento sea poco significativo matemáticamente. Una vez tenemos las cinéticas, definimos el tamaño del paso del tiempo, el delta T. Este se calcula dividiendo el tiempo total del proceso que queremos simular entre n, que es el número de pasos o iteraciones que hará nuestro método numérico. Recuerden, a mayor n, más pequeño es el paso y más preciso es el resultado. Con el delta T definido, calculamos los cambios diferenciales, el de X y el de S en el instante, y, usando las ecuaciones que ven a la derecha. Finalmente, actualizamos el sistema, la concentración en el paso siguiente, y más 1, será igual a la concentración actual más el pequeño cambio calculado. Pero, para que todo esto funcione, necesitamos decirle al programa dónde empezar, las condiciones iniciales o valores en el tiempo cero. En la vida real, un bioproceso continuo no empieza con el tanque vacío ni lleno de agua. Primero, operamos en modo discontinuo o batch. Inoculamos el reactor, dejamos que la biomasa crezca hasta alcanzar la fase exponencial y consuma parte del sustrato. Justo en ese momento, encendemos la bomba de alimentación. Ese es nuestro tiempo cero para la simulación. Por tanto, su X sub 0 será la concentración de biomasa lograda al final de ese batch previo, y su S sub 0 será el sustrato residual que quedó. Y un último detalle operativo, la corriente de alimentación que entra, con concentración S sube, normalmente es estéril, es decir, solo trae sustrato fresco, nada de biomasa. Así empieza la dinámica de nuestro cultivo continuo. Ahora pasemos de la teoría a la práctica. Como mencionamos en clases anteriores, si la programación no es su fuerte, hoy aplicamos la técnica de vibe coding. El flujo de trabajo es metódico. Primero, como ven a la izquierda, debemos sincronizar con la inteligencia artificial. Le preguntamos si conoce el método de Euler aplicado específicamente a nuestro caso de transición de batch a continuo.
Esto es vital para verificar que la IA habla nuestro mismo idioma, cinético. Una vez confirmado, lanzamos el comando detallado que ven a la derecha. No pedimos solo el cálculo matemático, pedimos una herramienta completa en Streamlit. Le indicamos que queremos modificar las constantes de Monod, el caudal y los rendimientos, y que nos devuelva gráficas dinámicas y tablas que identifiquen cuando la derivada de la biomasa se hace menor a 1 por 10⁻⁶, indicando el estado estacionario. ¿Quieren ver el resultado? Escaneen el código QR. Ahí encontrarán el enlace al repositorio de GitHub con la aplicación lista para simular el arranque de su bioreactor. Para concluir, quiero enfatizar lo más importante: el código y las gráficas que obtengan no son el producto final, son solo el inicio del análisis del bioproceso. No se trata de tener datos, sino de tomar decisiones con ellos. Gracias a esta simulación dinámica, podemos predecir el comportamiento del bioreactor antes de gastar un solo peso en reactivos reales. Miren el primer ejemplo. La simulación nos da un estimado crucial, cuando alcanzamos la estabilidad. Vemos claramente que, tras el arranque, el sistema necesita unas 20 horas para que las concentraciones se aplanen y entremos en el deseado estado estacionario. En contraste, observen la segunda imagen. Aquí la simulación nos advierte de un fallo catastrófico. Si elegimos una dilución demasiado alta, el modelo nos muestra cómo la biomasa colapsa a cero y el sustrato se acumula sin consumirse. Hemos identificado un escenario de lavado celular antes de que ocurra en la planta. Simulamos para entender, y entendemos para diseñar correctamente. Aunque el método de Euler es fantástico para entender la lógica de la simulación, debo ser honesta con ustedes, en la ingeniería moderna se queda corto en precisión. Hoy existen algoritmos mucho más robustos. Vamos a revisar la jerarquía de estas herramientas. Primero, el estándar de oro en ingeniería química y bioprocesos, los métodos de Runacuta. A diferencia de Euler, que solo mira la pendiente al inicio del paso, Runacuta, especialmente el de cuarto orden, toma varias muestras de la pendiente dentro del intervalo. Esto promedia los errores y nos da una precisión excepcional sin necesidad de hacer el paso de tiempo, el delta T, extremadamente pequeño. Es el equilibrio perfecto entre costo computacional y exactitud. Luego tenemos los métodos multipaso lineales. La filosofía aquí es la memoria. Mientras que Euler olvida el pasado y solo mira el presente para calcular el futuro, los métodos multipaso utilizan la información de los puntos anteriores de la trayectoria. Al reciclar estos datos históricos, podemos proyectar el siguiente paso con mayor suavidad y eficiencia, ideal cuando la simulación es muy larga. Esto nos lleva a los métodos predictor-corrector. Como su nombre lo indica, funcionan en dos tiempos. Primero, usan un método explícito para lanzar una predicción de dónde estará la concentración de sustrato o biomasa. Luego, usan esa estimación en una ecuación de corrección para refinar el resultado. Es como disparar una flecha, ver dónde cayó, y ajustar el tiro antes de dar el resultado final. Esto reduce drásticamente el error de truncamiento. Ahora, atención aquí, porque esto es vital en biología, los métodos para ecuaciones rígidas o stiff. En bioprocesos, a menudo tenemos fenómenos que ocurren a velocidades muy distintas, el consumo metabólico es cuestión de segundos, pero el crecimiento celular toma horas. Esta discrepancia crea rigidez matemática que hace que Euler colapse o se vuelva inestable. Para estos casos, usamos métodos implícitos diseñados para soportar estos cambios bruscos de escala sin romper la simulación. También existen los métodos simplécticos. Estos son más comunes en dinámica molecular o sistemas oscilatorios. Su gran ventaja es que conservan la estructura geométrica y la energía del sistema a lo largo del tiempo. Mientras que otros métodos pueden ir acumulando error y apagar artificialmente una oscilación biológica, los simplécticos mantienen la fidelidad del comportamiento físico a largo plazo. Finalmente, los métodos de series de Taylor. Esta es la fuerza bruta matemática. Se basan en incluir términos de derivadas de orden superior, no solo la velocidad, sino la aceleración y más allá. Son extremadamente precisos, pero tienen una desventaja práctica, requieren calcular analíticamente esas derivadas complejas, lo que puede ser computacionalmente costoso y difícil de formular para sistemas biológicos grandes. Por eso, se les invita a que no se queden solo en la teoría. Aprovechen el poder del bytecoding para explorar estos algoritmos avanzados.
No necesitan ser expertos matemáticos para implementarlos, pueden pedirle a la IA que actualice su código básico de Euler e reintegre un solver de Runacuta o un método para ecuaciones rígidas. Anímense a construir una aplicación completa que compare estos métodos entre sí, y esa es la mejor forma de visualizar la diferencia en precisión y llevar sus habilidades de simulación al siguiente nivel. El método de Euler no es solo una fórmula, es una forma de prever el comportamiento del sistema cuando solo tienes datos iniciales y una tasa de cambio. Si sabes usarlo bien, puedes modelar escenarios, comparar resultados experimentales y ajustar condiciones. Y eso significa ganar tiempo, precisión y control. Hoy sumaste una herramienta más a tu caja de soluciones numéricas, y lo más importante, sabes cuándo y cómo usarla.